su casa para guardar cosas en el carro, pero ese no es el propósito. Uno puede cambiar o alterar el propósito de algo. La iglesia tiene un propósito. Para nosotros entender el propósito de la iglesia, primero debemos conocer qué es la iglesia. Y para conocer lo que es la iglesia, hay que redefinir lo que es la iglesia. Digo redefinir como volver a definir, porque ya lo que es la iglesia está definido en la palabra de Dios. Pero de alguna manera se extravió la definición de lo que es la iglesia. Por eso hay que redefinir lo que es la iglesia. El primer concepto erróneo que quiero desmontar, y eso lo tratamos esta mañana, es que cuando la Biblia habla de iglesia, jamás se refiere al edificio. Usted le llama iglesia al edificio, pero la Biblia no le llama iglesia al edificio. La pregunta sería, ¿de dónde sacamos nosotros llamarle iglesia al edificio? Dígale a alguien, eso es una herencia católica. Jamás la Biblia le llama iglesia al edificio. Usted dice, vamos a la iglesia. Usted dice, salí de la iglesia ahora. Cristo dice, voy por mi iglesia. Pero Cristo no viene por letreros, rótulos, logos, ni paredes. La Biblia en el Antiguo Testamento hace una declaración profética. Porque yo no habitaré en templo hecho de mano de hombre. Eso dice. Sino que habitaré en ellos. El lenguaje del Nuevo Testamento le llama templo a usted. Le llama tabernáculo a usted. Le llama iglesia a usted. Entonces la iglesia somos los que nos congregamos en el edificio. Cuando la Biblia habla de iglesia, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, conformada por miembros que forman ese cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios, es la reunión de los hijos de Dios. La Biblia dice que la iglesia es la embajada del reino de Dios, embajadores de Dios. La Biblia dice que la iglesia es la congregación de los redimidos. Es el pueblo adquirido por Dios en la cruz del Calvario. Eso somos la iglesia. La iglesia tiene un propósito, tiene una razón de ser. Cuando nosotros miramos el propósito de la iglesia, lo encontramos en la obra de Cristo. ¿Y cuál fue la obra de Cristo en la cruz? Nosotros resumimos diciéndole salvación, y ciertamente es salvación. Pero la mayoría de nosotros vemos la salvación como un evento. Algunos ven la salvación como el evento donde alguien se convierte, o como el evento que esperamos que nos vamos para el cielo. Pero la salvación, aunque se expresa en eventos, la salvación es un proceso. Cuando usted va a Romanos 6:22, la Biblia muestra allí que nosotros fuimos salvados, somos salvados y seremos salvados. Entonces la salvación tiene tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Dice que fuimos liberados del pecado. Dice que tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces la salvación es un proceso, algo que ocurrió, algo que está ocurriendo y algo que va a ocurrir, pero está presente en nosotros. Está presente porque el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos nos habita a nosotros. Está en nosotros porque el Cristo que viene por segunda vez habita en nosotros. Entonces la salvación es una realidad presente. Usted no debe dudar de su salvación, porque Cristo ya nos salvó. Pero la salvación está sujeta a un proceso que tiene que llegar a una plenitud,
Y esa plenitud está sujeta al retorno de Cristo. Pero Cristo no viene a salvarnos, ya Cristo nos salvó. Cristo viene a completar la plenitud del proceso de la salvación. Usted tiene que estar seguro de su salvación. Si el Espíritu le da testimonio a usted de que usted es de Dios, usted tiene que estar seguro. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Amén. Y para por obra, sino por fe. Usted no hace nada para ganar la salvación. Usted cree en aquel que obró. Usted no tiene que hacer nada para salvarse. Ya Cristo lo hizo. Lo único es que el que cree que es salvo debe vivir como salvo. Gloria a Dios. Porque no me diga que usted es salvo porque lo cree, pero vive como perdido. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ahora, ¿qué es lo que Cristo hace en la salvación? Se puede decir de muchas maneras, pero yo lo resumo de manera simple y muy fácil de entender. Usted lo va a entender. Cuando decimos que somos pecadores, ¿por qué lo decimos? Porque Adán pecó. Romanos 5 dice que Adán pecó y el pecado entró por él y por él pasó a todos nosotros con la muerte de compañero. Entonces nosotros pecamos en Adán. Y esa naturaleza que heredamos de Adán nos lleva a una vida de pecado. Pero nosotros somos contados por pecadores en el pecado de Adán y lo confirmamos en nuestros propios pecados. ¿Lo entendió así? Cuando el hombre es señalado como pecador, ¿por qué es? Porque desobedece un mandato. ¿Qué dice el mandato? No comas del árbol que está en el medio del huerto. Pero el mandato trae consigo una sentencia, porque el día que comas morirás. Entonces cuando el hombre peca, ¿qué es lo que pierde? Y con eso pierde otras cosas. Pero ¿qué es lo que pierde directamente? La vida. Porque dice morirás. ¿Y qué es la muerte? La ausencia de la vida. Pero la idea es, ¿qué vida perdió? Antes de pecar, ¿quién le dio vida al hombre? Y sopló Dios aliento y fue el hombre un ser. Entonces, ¿qué Dios le impartió al hombre? Diga conmigo, vida. Y dice la Biblia que Dios es un Dios de vivo y no un Dios de muerto. Entonces Dios le impartió vida al hombre. Cuando el hombre peca, perdió. Entonces Cristo, aquel que viene. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Entonces, ¿qué Cristo vino a hacer? A restaurar la vida de Dios en nosotros. Pero cuando decimos restaurar la vida de Dios, nosotros pensamos en el cielo. No, ya tenemos esa vida. Y ya debemos vivir esa vida y ir creciendo en esa vida. Esa vida se va perfeccionando en la fe hasta alcanzar el conocimiento pleno. Y entonces entramos a la plenitud de esa vida. Pero ya tenemos esa vida. Pues no dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien has enviado. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que conoce al Padre, tiene la vida de Dios. ¿Alguien tiene la vida de Dios? Ahora, ¿usted vive esa vida? ¿O seguimos viviendo en Adán o vivimos en Cristo? ¿Seguimos llevando la vida de Adán, la vida del hombre caído? La vida que responde a los deseos pecaminosos. La vida que está archivada en tu temperamento, en tu carácter, en tu personalidad, en tu mentalidad. O usted solamente se está cuidando de no fumar cigarrillo, de no beber romo, de no ir a la discoteca, de no coger una mujer ajena, de no robarse lo que no es suyo. Usted solo se está cuidando de eso.
Pero no se cuida usted de la manifestación del Adán caído en tu temperamento, en tu mal carácter, en tu mentalidad, en tus emociones enfermas, en tus sentimientos no sanados, en tus malas actitudes. Ahí no estás mirando tu vieja vida. Entender el propósito de la iglesia es ubicarlo en esto que Cristo hizo. Cristo restauró una vida. Aquí está diciendo que le da más gracias a Dios, el cual nos lleva en triunfo siempre en Cristo. Lo primero que está hablando aquí es de la victoria de Cristo y cómo la victoria de Cristo posiciona a la iglesia en victoria. Nosotros tenemos una idea errónea de lo que es la victoria de la iglesia. Nosotros solemos mandar al futuro lo que en Cristo ya es presente. Usted no ve cómo saludamos. Dios te bendiga. En futuro, en tiempo futuro. Dios te bendiga. Sin embargo, la Biblia dice en Efesios capítulo 1 que fuimos en tiempo pasado bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. Pero nosotros saludamos en tiempo futuro. La Biblia te declara bendecido en tiempo presente. Nosotros hablamos de victoria en tiempo futuro. Ay, tengo una situación de una enfermedad. No, pero vamos a orar. Dios te va a dar la victoria. Wow, me botaron del trabajo. Vamos a orar. Dios te va a dar la victoria. Y mandamos la victoria como un evento futuro. Pero en la Biblia la victoria de la iglesia está en tiempo real, en tiempo presente. Cristo no va a vencer el pecado. Cristo ya venció el pecado. Cristo no va a vencer el mundo. Él dijo, yo he vencido al mundo. Cristo no va a vencer al diablo y sus demonios. Dice, triunfó y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Cristo no va a vencer la muerte, ya Él venció la muerte. Entonces, todo aquello con lo que usted pueda compartir, ya Cristo lo venció. Entonces, este Dios te va a dar la victoria o te da la victoria. Usted diga a alguien, de esta noche en adelante, cambie el lenguaje si usted cree lo que se está predicando. La victoria de Cristo tiene que ver con la obra de la cruz. ¿Con qué tiene que ver? Con la obra de la cruz. La iglesia no tiene victoria fuera de Cristo. La victoria de la iglesia es la victoria de Cristo. Amén. Entonces la victoria de Cristo es en la cruz. Acerca de la cruz, Romanos capítulo 8, verso 29, como hasta el 31 por allá o más, mucho más adelante, la Biblia hace unas declaraciones importantes que tienen que ver con la doctrina de la iglesia. La Biblia habla de la salvación desde la preexistencia. Dice a los que antes conoció. Y ese antes en la Biblia tiene que ver con preexistencia. Es el mismo antes que aparece en Efesios capítulo 1, que dice que nosotros estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo? Fundación es inicio, origen. ¿Cómo estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo? Si nuestra parte visible, el cuerpo, fue hecho del polvo de la tierra. Entonces estábamos en Cristo antes de Dios la materia prima con la que hizo nuestro cuerpo. Entonces dígale a alguien, eso es preexistencia. Es el mismo antes que aparece en Jeremías capítulo 1, donde dice, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, te santifiqué, te di por profeta a las naciones antes. Entonces, en cuanto a la salvación, dice, a los que antes conoció, también lo predestinó. Y la palabra predestinó es un compuesto: pre, inicio, destinó, destino, final. De manera que desde antes de usted nacer, ya Dios había configurado su inicio y su final en su propósito. Pero luego dice que a los que predestinó, a esos llamó, y a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos glorificó. Está hablando de la obra completa de la salvación, de principio a fin, porque la glorificación
salvación es la parte o el evento final. Entonces, como ya Dios orquestó y tiene en su control todo el proceso de la salvación, hace una pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces hacen tres preguntas interesantes. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Y quién nos separará? Las tres preguntas parecieran un atentado contra la iglesia, un atentado contra la salvación. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Y quién separará? Cuando dice ¿quién acusará?, le da la respuesta: nadie. Cristo es el que justifica. ¿Y qué es la justificación? La justificación es el saldo de la culpa que el pecado le dejó al hombre ante la justicia de Dios. Jesús resolvió la culpa del pecado ante la justicia de Dios, y en Él somos justificados. El que es justificado es declarado inocente de toda culpa que le dejó el pecado. Entonces pregunta: ¿quién te acusará? Nadie, porque Cristo te justificó. ¿Y por qué algunos siguen lidiando con la culpa? ¿Y por qué algunos no se han podido perdonar ellos mismos? ¿O por qué algunos sufren el que alguien le culpa y no le perdona? Lo segundo es: ¿quién los condenará? ¿Cuál es la condenación del pecado? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Qué responde ahí? ¿Cerró la Biblia? ¿Qué responde ahí? Cristo es el que murió. ¿Por qué dice Cristo es el que murió? Porque Cristo es la muerte de la muerte. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, al Cristo morir, ya Cristo pagó. Por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero lo tercero es a donde voy. No te pueden acusar ni te pueden condenar. Pero ¿cuál será el trabajo? Separarte. Porque la separación, hay todo un camino para lograrlo, si creen que lo van a lograr. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces pregunta: una serie de eventos de lo que usted dice que después de ello Dios le va a dar la victoria. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y declara una realidad: por causa del Señor, el sistema caído, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces mire cómo dice: después de estas cosas, así es que dice. No, antes. En todas, no después. En todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creí por lo cual hablé. No es que Dios te va a dar la victoria. Pastor, entonces no existe guerra. Sí, tenemos lucha, no con sangre y carne. Pero usted no lucha para tener victoria. Usted lucha desde la victoria. Usted lucha con enemigos vencidos. Por eso Cristo le dejó autoridad a la iglesia. ¿Sobre qué? Sobre el pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado es un enemigo, pero usted tiene autoridad. Le doy autoridad de hollar serpiente y escorpión. Cuando ataca a los demonios, pero usted tiene autoridad. El mundo entero está bajo el maligno. Están en el mundo, pero no son del mundo.
Entonces, ¿qué debe darle esa victoria a la iglesia? Seguridad. Diga conmigo, seguridad. Entonces Pablo dice, por lo cual estáis seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Y Pablo, como hombre sabio, resumió la lista, porque después no hay más capítulos en el libro de Romanos y fácilmente en el Nuevo Testamento. Y para no seguir mencionando, Pablo resume en una palabra donde cabe todo lo creado. Ni nada creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué manera de resumirlo? Nada creado. Dentro de esa declaración solo hay alguien fuera. Ese alguien está fuera porque Él no existe. Él es la existencia. Él no habita en el universo. El universo habita en Él. Él no es sabio. Él engendró la sabiduría. El tiempo no lo sujeta. Él sujeta el tiempo. El tiempo no lo inmuta. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Las naciones como Rusia, Brasil, México son como la gota de agua que cae de un cubo. El mar lo vio y salió huyendo. Hace de los vientos sus mensajeros. Cuando se aira los montes se derriten. Solo ese no cabe ahí. Pero después todos caben ahí, porque todo es creado, aunque se haya alterado. Por lo cual, si nada creado te podrá separar del amor de Cristo que es en Él, entonces el diablo no te puede separar, los demonios no te pueden separar, la muerte no te puede separar, el que te envidia no se puede separar, el que te murmura no te puede separar. Es más, ni tú mismo te puedes separar, porque lo has intentado, pero no lo has logrado, porque nada creado te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Entonces, es lo que Pablo está diciendo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces dígale al que está a su lado, la iglesia es triunfante. Pero el triunfo de la iglesia no depende de ella. Nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no triunfarán. Pero es por el fundamento que la sostiene. Amén. Lo segundo que dice es: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el honor de su conocimiento. El propósito de la iglesia entonces tiene que ver con dar a conocer a Cristo. Diga conmigo, dar a conocer a Cristo. Y eso lo enseña la Biblia muchas veces. Cuando la Biblia habla de que usted es la luz del mundo, la Biblia lo que está diciendo es que usted tiene que revelarle a Cristo al mundo. Así alumbren vuestras buenas obras, para que los hombres vean y glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Dios nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. ¿Pero para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel. Entonces el propósito de la iglesia tiene que ver con dar a conocer a Cristo. Pero ¿cómo la iglesia dará a conocer lo que ella misma no conoce?
de Corintios 4:3 declara que si el evangelio está encubierto entre nosotros, entre los que se pierden también está encubierto. Y ahí no está hablando de no predicar, ahí está hablando de no entender el evangelio, porque tenemos velos que no nos permiten entender la revelación de Cristo, que es el evangelio. Estamos como la samaritana. La samaritana comenzó viéndolo como judío, luego lo vio como profeta y luego lo vio como el Mesías. Me parece que tú eres judío, me parece que tú eres profeta, pero ¿cuál era el problema de la samaritana? Jesús se lo dijo varias veces. Si tú supieras, ustedes adoran lo que no saben. Entonces diga conmigo, el problema era la ignorancia. No sabía quién era él. Pero cuando dijo, cuando venga el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Al instante soltó el cántaro y se fue a la ciudad a darle a conocer a quien ella había conocido. Dios manifiesta la victoria de Cristo para posicionar la iglesia sobre los demonios, sobre el pecado, sobre el mundo. Por eso una ciudad no se pone debajo, sino que está arriba. La luz no alumbra desde cualquier posición. Cuando Jesús dice que somos la luz del mundo, no solo afirma que somos luz, también habla del posicionamiento de la luz. Porque el alcance de la luz depende de la posición que tiene. No es lo mismo el bombillo arriba que el bombillo abajo de una silla. Por eso él dice, así como, así alumbre vuestra luz, como así, desde la posición correcta. ¿Y cuál es la posición? Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Estar a conocer a Cristo. Así alumbre y damos a conocer el olor de su conocimiento. Pero permítame concluir. Cuando Pablo dice el olor de su conocimiento, para unos olor de vida y para otros olor de muerte, Pablo está haciendo una metáfora. Pablo está usando la figura de un evento triunfante que ocurría en Roma. Cuando un general romano lograba una victoria de conquista o de subyugar un pueblo, una ciudad, el general venía con su ejército. Pero sumado al ejército, la caravana incluía a los esclavos, los que habían capturado, los que quedaban vivos. Eran el trofeo que ellos traían para mostrar la subyugación del país, del pueblo o ciudad que habían conquistado. Cuando ellos llegaban, los sacerdotes de Roma hacían una ceremonia, porque era todo un desfile, y la gente venía y se reunía a las orillas de la calle, y en el medio iba al frente el general con su tropa detrás y con los esclavos que habían traído de la ciudad conquistada. Los sacerdotes encendían incienso y quemaban el incienso. A medida que quemaban el incienso, el lugar se llenaba del aroma, pero también tiraban flores. Y los que iban en la caravana pisaban las flores. Y según pisaban las flores, el aroma llenaba toda la ceremonia. Entonces, los soldados que iban ahí, cuando olían el incienso, eso le daba un mensaje, y era la celebración de la victoria que habían tenido. Pero al mismo tiempo, en la caravana iban los esclavos. Para los esclavos el olor no daba el mismo mensaje, porque a los esclavos el olor le decía: llegaron a donde los van a matar, llegaron al destino donde su vida terminará. Entonces el mismo olor que le daba victoria a uno, le daba muerte a otro. Ahora Pablo está diciendo que así la iglesia da a conocer el olor del conocimiento de Cristo. Primero, la iglesia tiene que ser quemada como incienso. La iglesia tiene que ser pisada como
algo que produce al mundo el olor del conocimiento del Cristo que nos habita. Eso es cuando usted entiende el propósito de las pruebas. Porque cuando la iglesia fue perseguida, fue que más predicó. Cuando a los cristianos los mataban en Roma, toda Roma conoció el mensaje de los cristianos. Pero es cuando usted entiende el propósito de la prueba. Pero cuando usted no entiende el propósito de la prueba, usted no permite que el sufrimiento de las pruebas dé a conocer a Cristo, sino a Adán. Porque cuando llega el fuego de la prueba, ¿qué es lo que sale de ti? ¿El olor de Cristo o el hedor de Adán? Cuando te rayan el vehículo, el motor que iba calibrando, ¿qué sale de ti? Cuando la esposa o el esposo se le cruzan los cables, ¿qué olor sale de ti? ¿Cuál es el olor que sale del incienso cuando lo queman? Al incienso le sale su esencia, a las flores le sale su esencia. Si usted agarra una naranja y la estruja, usted no va a oler a coco, va a oler a naranja. La naturaleza que te gobierna es el olor que saldrá cuando a ti te machucan. Porque el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. ¿Está conmigo? El problema nuestro tiene que ver con la ignorancia. No conocemos, estamos igual que la samaritana. ¿Qué dice la Biblia en Santiago capítulo 1? Amados, gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Pero Santiago no está diciendo que te goces por lo que te está pasando. Eso no es lo que dice. Me botaron del trabajo, me estoy gozando. Me botaron del trabajo, me estoy gozando. No, Santiago no dice que te goces por lo que te está pasando, no. Amados hermanos, gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Pero ¿qué dice el próximo verso? Sabiendo. Produce. Cuando tú sabes lo que produce, lo que a ti te está pasando, entonces tú te gozas en lo que te está pasando. Pero mientras tú no sabes lo que produce, lo que te está pasando, tú sufres y te quejas por lo que te está pasando, porque no conoces, no sabes. Es cuando tú sabes. Y eso es fácil de entender. Lo podemos entender con la vida laboral. Señores, yo he comprobado que al ser humano no le gusta trabajar. Yo sé que estoy en un pueblo muy trabajador, pero yo le demuestro a usted hoy mismo, ahora mismo, se lo demuestro que a usted no le gusta trabajar. ¿Quiere que se lo demuestre? Breve, yo se lo demuestro breve. ¿Seguro que quiere que se lo demuestre? Ok, vamos arriba. Yo no he hablado con nadie esto, usted verá. ¿Cuál es el día que menos gusta de la semana? Hoy, ¿quién le dijo a todos que digan lo mismo? ¿Y por qué el lunes? ¿Por qué no el martes? ¿Por qué no el miércoles? Ahora, yo le voy a demostrar qué es lo que a usted le gusta, que no es el trabajo. ¿Cuál es el día que más gusta del trabajador? Ya va a descansar. ¿Usted ve qué es lo que a usted le gusta entonces? Vio que se lo demostré. Ahora la pregunta es, ¿cuántos tienen 20 años trabajando aquí? Levánteme la mano el que lleva 20 años trabajando. Allá atrás. ¿Cuántos tienen 15 años trabajando? ¿Cuántos llevan 10 años trabajando? ¿Cuántos llevan 5 años trabajando?
Ahora yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Y cómo usted lleva tantos años haciendo algo que no le gusta? ¿Cómo tú has resistido? ¿Qué te motiva? Porque tú sabes el resultado. ¿Qué dice Santiago? Déjese llevar. Amados hermanos, gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Cuando tú te goces en la prueba, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Lo que pasa es que nosotros vivimos enfocados en lo que nos está pasando y no en lo que eso va a producir. Cuando tú dejes de mirar lo que te está pasando y aprendas a mirar lo que eso va a producir, podremos gozarte en medio de las pruebas. Y cuando te goces, el gozo es fruto del Espíritu y es el Espíritu de Cristo, es el carácter de Cristo. Si te goza, es Cristo viéndose cuando el incienso es quemado, cuando la flor es pisada. Pero si te vives quejando, yo no aguanto esto. ¿Qué es lo que estás exhibiendo? El hedor de Adán. Dicho en dominicano, el bajo de Adán. Y alguien, tú hieres cuando te airas. Dile, tú hieres cuando te domina el orgullo. Dile, tú hieres cuando eres egoísta. Dile, delante de Dios tú hieres. Pero cuando pagas bien por mal, en honor de Cristo, porque ahí no sales tú, ahí sale Cristo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso lo dijo Santiago, pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo de eso? Esta leve produce en nosotros y eterno peso de gloria. Pablo sabía calcular. Mire cómo dijo, está leve. Diga, leve, está liviano. Pero usted ha escuchado, hermano, es que esta prueba es tan grande. No, lo grande no es la prueba. Lo grande es lo que la prueba produce. Está leve. Entonces, la leve tribulación, ¿qué produce? Peso de gloria. Entonces, lo que estoy pasando es leve, pero lo que produce pesa. Él lo dice la Biblia ahí. Esta leve produce peso de gloria. Segundo, momentáneo. Esta leve tribulación momentánea está sujeta al tiempo. ¿Y qué produce? Eterno. Entonces, lo que estoy sufriendo es leve, pero lo que produce pesa. Lo que estoy pasando es momentáneo, pero lo que produce es eterno. Bendito el temporal momento que produce lo eterno en mí. De seguro alguno de ustedes dice, cierto trabajo yo nunca lo haría. ¿No lo ha dicho usted? Eso es mentira. Yo trabajar eso depende del pago. Que alguien te diga, te voy a dar $1.000.000 y lo confirmen que es verdad. Con todo y disgusto lo hago. Es que tú vas a calcular de una vez, $1.000.000 está 60, son $60 millones. 60 millones dominicanos. 62. 63. Oiga, como usted calcula. Entonces, yo eso no lo hago, se acabó el mismo. ¿Sabe por qué hace lo que no te gustaría hacer? Por el pago. Entonces, como si la prueba es leve y produce un
no ha visto que dice fecha de vencimiento tal? Dale la mano a alguien y dile lo que a ti te está pasando. Tiene una fecha de vencimiento. Ríase, pero es verdad. Tiene fecha de vencimiento. Por eso hay una verdad sobre la tierra. Donde Dios cierra, nadie abre. Y donde Dios abre, nadie cierra. La llave de tu prueba no la tiene el diablo, la tiene Dios. Y si Dios abrió, no importa que se levante el diablo. Pero si Dios no ha abierto, no hay forma de que tu ayuno, tu oración, tu diligencia abra esa puerta. Si no, pregúntele a José, que José, cuando estaba preso en Egipto, le dijo al copero: cuando llegues al palacio, acuérdate de mí, porque yo estoy preso aquí justamente. Pero dice el texto bíblico, y al copero se le olvidó. ¿Sabe quién estaba detrás de ese olvido? El que cierra y nadie abre. Porque si el copero se recuerda de José, aborta el propósito por el cual Dios lo llevó ahí. Por eso hay coperos que se han olvidado de ti. Hay currículos que no han llegado. Hay mensajes que te han dejado en visto. Porque Dios está preparando un momento. Esto se lo voy a decir a alguien. Si esa prueba no se ha terminado, es porque el último invitado no ha llegado. Porque cuando Dios abre esa puerta, hay que celebrarlo. Por eso cuando José salió de la cárcel, tuvo dos hijos. El primero significó: Dios me ha hecho olvidar en la tierra de mi aflicción. En otras palabras, Dios me hizo olvidar todo lo que sufrí en esta tierra. Segundo, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Si en Guadalajara cayeron llorando, en Guadalajara caerán prosperando. La gloria de Dios va a ser. Si la puerta de la cárcel no se ha abierto, tranquilo, porque dice el Salmo: aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Los que te angustiaron estarán ahí, y el que te vio humillado te merece. El que te vio en el suelo te verá arriba y sabrá de donde Dios cierra. Nadie abre, pero cuando Él abre, nadie cierra. Para José salir, hizo diligencia, pero toda la diligencia de José chocaron con la puerta cerrada de Dios. Pero para José salir no hizo diligencia. Ya el hombre se había abandonado, ya había perdido las esperanzas. Pero mientras él estaba en su cárcel, en un palacio, en la máxima autoridad de gobierno, donde estaba su cárcel, un hombre estaba perturbado. Y un copero le vino el nombre de José. Nadie pudo. Dios bloqueó los adivinos y a todo el mundo. Y el copero dijo: usted tiene un hombre en la cárcel que me dijo todo cuanto yo estoy viviendo hoy. Ese hombre le puede resolver el problema. José estaba en su cárcel como un día común y corriente, acostumbrado como si nunca hubiera salido de ahí, a salir de ahí. ¿Cómo estás tú? Pero de repente llegó la escolta del rey, el carruaje de la realeza, que no era normal ahí. A lo mejor pensaban que iban a llevarle algún mensaje al jefe de la cárcel, pero de repente
necesita. Hay un hebreo en esta cárcel llamado José. Cuando José va el jefe y le dice: José, ¿qué hiciste? Parece que llegó el día de tu ejecución. Y le preguntan: ¿qué hiciste? No sé qué pasa, te andan buscando. Y le dice: prepare su ropa, es más, bótela, porque le cambiamos la ropa de preso por una ropa de funcionario de la corte real de Egipto. Venga el carruaje, afeítenlo, cámbienle la, porque tiene cara de preso. Ahora quítenle la cara de prueba y pónganle cara de bendecido, porque vamos para el palacio. Cuando llegó al palacio, el faraón contó el sueño, le descifró el sueño, pero el hombre no solo hablaba de Dios, sino que daba el fruto de Dios. Él no se vendió, él le dijo: busque su nombre que sea sabio y prudente para manejar la abundancia y sobrepasar la hambruna. Y el faraón le dijo: ¿y quién mejor que tú para dirigir este asunto? Y ese día cambió el destino de José. Pero José en el proceso no se había enfermado, sino sanado. Por eso cuando sus enemigos estuvieron ahí en la mesa que Dios aderezó, él no dijo como algunos de ustedes: el que no estuvo en mi prueba no estará en mi victoria. Eso se llama orgullo. Eso se llama un corazón herido con deseo de venganza. Y usted oye el predicador usado por Satanás diciéndole eso al pueblo, alimentando el ego y el orgullo. José le dijo: no fueron ustedes que me tiraron a esa. Fue el propósito de Dios que lo usó a ustedes. Cuando tú entiendes el propósito de la prueba, dejarás de aborrecer a tu pareja, dejarás de ver al diablo en tu esposo, dejarás de ver al diablo en tu hijo, dejarás de ver demonios en la gente. Cuando tú aprendes a entender el propósito de la prueba, aprenderás a dar gracias por todo, a decirle a la gente: gracias por envidiarme, gracias por echarme a la cisterna, porque si no me echas a la cisterna, no me compran los ismaelitas. Si no me compran los ismaelitas, no me compra Potifar. Si no me compra Potifar, no se enamora de mí la mujer de él. Si no se enamora la mujer, no me meten a la cárcel. Si no me meten a la cárcel, no conozco el copero. Si no conozco el copero, no hablan de mí delante de Faraón. Para hoy yo estar aquí y decirte: el Dios que me llamó, él me trajo hasta aquí. Ponte de pie, sacude de la mano a alguien y dile: no importa lo que me esté pasando, dile: tú estás en victoria. Dios te lleva en triunfo siempre. Si estás en la cisterna, estás en victoria. Si te lleva la ismaelita, estás en victoria. Si estás en el Potifar, estás en victoria. Yo no sé en cuál etapa tú te encuentras, pero yo sí sé cuál es tu destino. Yo no sé por dónde vas, pero yo sí sé cuál es tu destino. Si lo que tú estás pasando no se parece a tu destino, dile a lo que te está pasando, háblale ahora y dile: tú eres leve y eres temporal. Dile a tu cisterna: eres temporal. En cualquier momento se abre esa puerta. Dile a tu cáncer: eres temporal. Dile a la enfermedad: eres temporal. Dile al desempleo. Dile a la batalla de tu matrimonio. Dile a ese hijo descarriado: eres temporal.
miro a Adán, le faltaba una mujer. Pero cuando Dios buscó la mujer, la buscó adentro de él. Es decir, que lo que a él le faltaba realmente era dentro. Todo lo que a ti te falta está dentro de ti. Porque la Biblia dice que tú estás completo en Cristo y Cristo vive en ti. Tú no tienes que andar detrás de las bendiciones. Las bendiciones andan detrás de ti y te alcanzarán. Tú no tienes que andar detrás de las naciones. Las naciones vendrán a ti. Sí, aquí el problema vendrán a ti. El problema no es el barrio. El problema es que tú no has creído en el que está metido dentro de ti. Tú orando, ayunando, estudiando la palabra, siendo fiel, sirviendo a tu congregación, pero tienes una palabra de que van a predicar a las naciones. De repente, un hermanito que a ti se te había olvidado se fue a vivir a otro país, pero no está en el registro de tu memoria. Pasaron 5 años, tú ni sabes ni te acuerdas de él. Por allá está el varón hablando de ti. En Guanuma yo dejé un joven que tiene un don para predicar, que tiene un llamado. A él le falta formarse un poco, pero él tiene un potencial. Está hablando con un pastor de un ministerio en otro país. Y de repente el pastor le dice: wow, pero y lo podemos invitar para el aniversario. Sería bueno, yo tengo años que no hablo con él, pero yo tengo una prima que vive allá en Guanuma, déjeme llamarla. María, mira, tú sabes, un joven predicador de la congregación tal, del pastor tal, un blanquito que tenía como una verruga aquí, como aquí del lado izquierdo. Sí, ese fulano, sí, él está perseverando, está ahí predicando, pero ha pasado muchísimos procesos, se le murió la mamá, vive cogiendo lucha y eso. Es verdad, no, pero consígame el número. Y un día viene María y viene el hermano y está aquí orando. Mira ahí en la puerta alabando al Señor. Padre, gracias. Y de repente viene María y le toca: mire, hermano, hágame el favor. Mire, hay un sobrino mío que está allá en Aruba y me dijo que quiere su número. Ay, ¿cómo se llama? Él era de aquí, de esta congregación. Se llama Pedro. ¿Cuál Pedro? Pedro, bueno, cuando él lo llame, quizá usted lo conoce. Y le da el número y viene y te llama. En la noche cuando sale el culto: hermano, es fulano. ¿Quién? Mira la foto. Oh, sí, mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Y tú cómo estás? No, aquí perseverando en Guanuma, tú sabes. Pues mira, mi pastor y yo estamos hablando de ti y te queremos invitar para predicar aquí. ¿Tú tienes pasaporte? No tengo pasaporte, nunca he sacado. Pues yo te voy a mandar una ofrenda para que saques el pasaporte, porque mira, te queremos traer acá para que tú vengas y prediques. De repente el hermanito que estaba aquí muy fiel alabando al Señor, en un mes dice: voy para Aruba a predicar, me han invitado. Y ahí está el varón, allá lo conoce, otro hermano pastor de otra isla que le queda al lado, y ahí va a Europa. Y de repente el hermanito que estaba aquí alabando a Dios